En este caso, vamos a ingresar con una charla gratuita a cargo de Everton Steinhaus. Y vamos a tratar varias patologías, vamos a dar una explicación por qué sirve, por qué es tan interesante hoy la medicina naturista, cómo nos puede ayudar, cómo podemos ayudar a amigos, a familia, no solamente estudiarla, sino también cómo podemos practicarla nosotros en el día a día y nos puede ayudar para todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que los dejo en manos de Everton Steinhaus, que es el especialista en fitoterapia y flores de Bach. Bienvenidos. Queremos dar las gracias, ¿no?, a todos los que están presentes. Realmente es un placer poder estar con ustedes en esta tarde-noche. Queremos ahí realmente seguir con esa temática, ¿no?, de cómo podemos utilizar medios naturales, ¿no?, como este mismo de las flores de Bach para mejorar de forma continua lo que tiene que ver con la salud. Hay ciertos momentos en la vida que a veces algunos pueden llegar a tener unas necesidades puntuales o simplemente prevenir, ¿no? La fitoterapia y las flores de Bach, en verdad la ciencia, ¿no?, la emoción y la naturaleza están al servicio de la salud. Entonces, eso es algo que uno siempre tiene que tener eh, muy claro, ¿no? A nivel mundial, hay un aproximado, ¿no?, de un 80% de la población mundial que aún usa medicinas tradicionales, ¿no? Hay muchos lugares que usan, tanto Europa como Sudamérica. Entonces, desde las cosas que nos decían nuestros ancestros, quizás nuestros abuelos, nuestras madres, eh, son personas que ya vienen con una trayectoria. Entonces, vamos aprendiendo desde estas cosas sencillas, lo importante que es mejorar la salud. Y para tener esto presente, ¿qué es lo que queremos tener el enfoque, ¿no? En el mundo, en el mundo, pero principalmente acá en Sudamérica, miren el dato, hay muchas enfermedades, ¿no? Entre enfermedades crónicas, mentales y metabólicas. Pero se ha hecho un estudio en Sudamérica que el uso de excesivos psicofármacos, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una de cada 5 personas en América Latina consume ansiolíticos o antidepresivos. Entonces, eso va generando algo bastante complicado a nivel sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos teniendo cada vez más problemas. Entonces, pasan a generar una sensación general de fatiga, de un vacío, esa ansiedad existencial. Entonces, a veces la búsqueda permanente, ¿no?, de corregir estas cosas, pasan a estar ahí las medicaciones farmacológicas de por medio, haciendo de que las personas ahora sufran de una manera mucho más intensa que el propio problema. Entonces, las personas aunque buscan de forma continua, ¿no?, una mejoría, a veces no logran tener o entender qué hacer para mejorar, ¿no? Pasa a no ser sostenible a lo largo de los días y de los años esa forma de
ajuste, esa forma de encarar la vida. Entonces, uno siempre tiene que pensar que lo natural eh, que la gente utilizaba hace muchos años atrás es lo que sigue ayudando, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en pleno COVID, eh, la pandemia COVID-19, muchísimas personas han vuelto y muchos equipos médicos de hospitales y clínicas han regresado, por decirlo así, a los orígenes, ¿no? Esta que viene a ser el uso de cosas naturales para poder mejorar esa forma de vida. Entonces, teniendo eso como una base, básicamente el fitoterápico tiene que ver como una herramienta, ¿no? Tanto las flores de Bach como la fitoterapia como tal pasa a ser una herramienta, ¿no? En vez de andar suprimiendo síntomas como hacen muchos medicamentos, los fitoterápicos acompañan procesos biológicos, ¿no? Para que el ser humano ahora empiece a mejorar. Entonces, pueden verse beneficiados, por ejemplo, haciendo así muy superficial, ¿no? Eh, órganos como, por ejemplo, la inmunidad, ¿no? Del hígado, el intestino, el cerebro, ¿no? Entonces, ayudando, ¿no? En la inmunidad y en el estrés, eh, ayudando a mejorar procesos oxidativos. Entonces, todo eso se puede ir ajustando desde lo natural, ¿no? Y eso es algo muy importante porque desde lo sencillo logramos ir acomodando un desequilibrio biológico, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la parte emocional puede generar problemas bastante importantes, ¿no? Y el estrés crónico de por sí solo ya es la puerta abierta para un montón de enfermedades. Pero desde la fitoterapia, por ejemplo, se puede usar algunas infusiones que ya se han utilizado desde hace mucho. Se puede usar desde las tinturas, se puede usar mismas cápsulas, según lo que uno va a tratar. Pero, por ejemplo, usando el Melissa officinalis y Valeriana officinalis, ayudan muchísimo a reducir los niveles de cortisol, por ejemplo, ¿no? Mejoran el sueño. Entonces, de por sí solo, eso ya empieza a tener una linda mejoría en el estado de ánimo, ¿no? Una mejoría en el rendimiento, una mejoría en niveles de energía. Y todo por algunas cosas sencillas. Y por ejemplo, a veces trabajando a nivel sistema nervioso, o para poder mejorar esa condición de relajar un poco más, de estar más tranquilos, eh, de poder hacer de que el cuerpo funcione un poquito más organizado y de forma muy amplia, ¿no? Entre los sistemas. Eh, Hay adaptógenos también que son muy interesantes, como la radiola, la ashwagandha, que son adaptógenos que cuando uno está para un nivel de agotamiento mental o de estrés muy fuerte, son muy buenos. Entonces nos ayudan a mejorar bastante. Y eso es importante porque siguen haciéndose estudios, ¿no? A niveles clínicos para poder tener ese aval científico. Hay un estudio que está hecho, que fue el año 2022, a donde demostraba que la ashwagandha, por ejemplo, ayudó a disminuir un 44% los niveles de estrés en adultos en tan solo 8 semanas.
Entonces, desde una base muy sencilla, empieza a mejorar nuestros niveles a nivel biológico, ¿no? A nivel emocional, físico, mental. Entonces, es un conjunto. Por eso es tan importante uno ir observando el por qué es interesante hacer uso de la parte fitoterapéutica, eso incluyendo también eh, con respecto a las flores de Bach, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante porque cuando hablamos de un ser total, ¿no? Como parte emocional, por ejemplo, las flores de Bach son muy interesantes porque ayudan en emociones desbordadas, desequilibrios, enfermedades silenciosas. Entonces ayudan a la salud al mejorar esa condición, esta frecuencia, desde la raíz, ¿no? Del problema. Entonces nos ayuda a ir corrigiendo, ¿no? Personas hoy es común de que tengan, por ejemplo, como hablamos, niveles de ansiedad muy fuertes, tiene algunos con mucha depresión, otros tantos con ataques de pánico, algunos que han vivido algunas situaciones complicadas, han recibido alguna noticia traumática o han vivenciado un momento traumático. Estas cosas uno puede desde un elemento, por ejemplo, en las flores de Bach, ya tener como un botiquín en casa, utilizando, por ejemplo, el Rescue Remedy, ¿no? Que es el remedio de rescate, a lo cual nos ayuda en momentos así muy difíciles. Entonces, eso es importante que uno pueda tener presente, que desde lo natural, ¿no? Desde lo más sencillo que ya está criado, no es que uno está inventando nada, ¿no? La creación en el planeta tenemos miles de millones entre árboles, flores, rizomas, que están para el uso del ser humano y lo que nos falta justamente es ir aumentando ese caudal de conocimiento, porque no sabemos todo y ni los beneficios que tienen todas las cosas con respecto a lo natural. Entonces hay mucho como para estudiar, hay mucho para seguir mejorando, para seguir aprendiendo. Y esa es la gran tarea que nos queda como seres humanos. eh, Querer primero prevenir, es tener una salud ya equilibrada para no entrar en una enfermedad, no tener una patología desarrollada. Entonces, el prevenir nos permite avanzar en el tiempo, en los años, una mejor salud. Y eso es básicamente lo que uno pasa a ir entendiendo, pasa a ir observando al momento que la vida empieza a tomar conciencia, ¿no? Porque a veces lo que no tenemos justamente es esa conciencia y no conseguimos desatarnos de nuestras problemáticas o de una situación, una circunstancia que nos está haciendo mal y uno, por falta de accionar, de conocer, uno se queda como que atrapado en ese sistema que a veces es bastante brutal. Entonces, los problemas cotidianos nos generan, por ejemplo, a veces una baja autoestima, nos generan miedos. eh, Muchos tienen miedo al tomar decisiones, se le va a caer bien a uno o al otro, si están indecisos en lo que van a hacer o cómo tienen que hacer. Y a veces ese teje-maneje, esa confusión mental que nos genera ese agotamiento, uno puede llegar a convivir con eso durante muchos y muchos y muchos años. Y a veces llega a pensar que tiene un momento que dice, no, mi cabeza ya no da para más. Estoy cansado, no quiero ni pensar. Y quizás alguno de ustedes ya haya vivenciado una situación parecida o
a lo largo de los años, algunas veces he experimentado que no todo es como uno le gustaría que fuera. Entonces uno se cansa, se agota, ¿no? Y al tener ese agote, uno tiene que corregirlo para seguir viviendo con cierta medida de felicidad. No podemos ahora tirar la toalla, ¿no? Necesitamos seguir adelante. Y las flores de Bach en ese caso también ayudan. Por ejemplo, Olive, with Chestnut, ayudan en eso, en ese insomnio, en esa complejidad mental, en ese agotamiento emocional, para que uno pueda seguir mejorando. Entonces, es importante uno tener presente que podemos, sí o sí, ir ajustando y mejorando nuestra salud. Y queremos siempre tratar de eh, tener presente estos pequeños conceptos de que la salud se puede equilibrar, se puede mejorar, pero lo más importante es justamente hacer un trabajito previo, hacer un trabajo de prevención. Podemos siempre tener a disposición esa, esa forma de ir primero entendiendo que desde un simple tecito a algo más complejo como tratamiento, uno puede ir mejorando la salud. Y eso es muy importante, ¿no? Saber de que no es solamente ir tomar por tomar, ¿no? Como a veces uno está acostumbrado a hacerlo o tiene presente hacerlo. Entonces, la vida, cuando se trata de remedios caseros, fitoterápicos, eh, es importante siempre ser conscientes, ¿no? Y si la persona lleva un tratamiento médico clínico, también. eh, Uno tiene que eh, hacerse precavido para después no sufrir consecuencias, ¿no? Desde la parte médica, siempre vamos a tener, si estamos tomando medicaciones, tenemos que ser criteriosos para poder no generar un efecto ahora que nos pueda llegar a descompensar, que sea contraproducente en respecto a lo que ya estamos haciendo de tratamiento. Y eso es muy, muy importante. Eh, Alguien acá me quería hacer una pregunta. A ver, sí, eh, sí, te escucho, Alejandra. Hola Everton, ¿cómo estás? Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas de las redes. Las redes están preguntando porque pasa así. En Dicere se da el tratamiento, tenemos el tratamiento que es el individual, donde se pueden tratar directamente, y tenemos el sector de cursos, por ejemplo, el curso de Flores de Bach, este que se está lanzando. Entonces, una de las preguntas que hacen las redes es, por ejemplo, tenemos niños hiperactivos y los niños, muchas veces los pediatras, no le dan cierto tipo de remedios porque intentan que el niño se estabilice con otras terapias. Vamos a hablar primero de flores y después vamos a hacer las preguntas de fitoterapia. Las preguntas con respecto a flores de Bach. ¿Pueden utilizarlo, por ejemplo, para un niño hiperactivo, para niños asmáticos, niños que están teniendo muchos problemas con la alergia? Y muchas veces ellos están medicados ya. ¿Cómo podemos hacer para llevar un estilo naturista desde las flores de Bach? Acompañando en el caso del menor, al pediatra. Bien, siempre es importante saber que para tratar un niño muchas veces hay que tratarse los padres. Entonces, no necesariamente uno tiene que aislar, ¿no? Ese trabajo.
¿Por qué? Porque desde una parte clínica, las flores de Bach pueden ser utilizadas incluso en niños. No hay un problema excepto si fuera alérgico, ¿no?, a alguna parte de la fórmula. Hay fórmulas que contienen solución hidroalcohólica y otras no. Los compuestos son todos vegetales. Entonces, es importante que cuando se vaya a empezar cualquier tipo de tratamiento, cada país y cada lugar tiene sus leyes de acuerdo a la protección de los niños, ¿no? Pero mundialmente se puede trabajar de una forma muy linda, siempre respetando, obviamente, teniendo el consentimiento de los padres y llevando de la mano con su pediatra. Entonces, es muy importante poder hacer eso. Observar también el estilo de vida que tiene. Eso también es muy importante. Por eso muchas veces cuando van a un pediatra holístico, naturopata o mismo que trabaja en la línea homeopática, hacen muchas preguntas para observar el medio, el entorno en que vive esta crianza, este niño, esta criatura, ¿no? Entonces, es importante que uno pueda tener eso presente. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Necesita de un consentimiento? Sí. ¿Da resultados muy buenos? Sí. ¿A veces es necesario cambiar el entorno familiar? Sí. Entonces, aunque las flores de Bach hacen un trabajo excelente, ayudan muchísimo, también es súper importante que el medio a donde está viviendo sea un medio que le proporcione el niño desarrollar en paz y en seguridad. Gracias, Everton. Te hago otra consulta. Una pregunta que llega mucho es el tema de la menopausia con respecto a cuando las mujeres empiezan con esta etapa, cómo pueden ser ayudadas desde las flores de Bach, por ejemplo. Porque muchas son medicadas, a muchos se les da parches hormonales, diferentes tratamientos, ¿no? Podemos tratarlo, después vamos a hablar de la fitoterapia con respecto a esto, pero en el caso solamente ahora de flores de Bach, nosotros podemos también acompañar el proceso con la ginecóloga, por ejemplo, de cabecera de las personas y poder acompañar desde las flores también para ayudarlas y que no sea tanta medicación que tomen. Sí, sí se puede. Eh, de hecho, son cosas interesantes porque son cambios existentes en la vida de las personas y en este caso específico de las mujeres, ¿no? Es un nuevo proceso a lo que tienen que aprender a transitar. Entonces, no necesariamente va a ser de que las flores de Bach le dejen totalmente estabilizado, por ejemplo, alteraciones de calor, ¿no? Los considerados sofocones, pero sí ayuda mucho a equilibrar. ¿Por qué? Porque al tener una parte de cambios, la mujer en ese aspecto, cuando está transitando ese periodo, necesita primero de poder entenderse a ella misma, cosa que muchas veces no pasa, porque las reacciones son tan diferentes a lo que estaba acostumbrado en su cotidiano, que ahora todo eso es nuevo. Entonces no sabe lidiar, necesita aprender a lidiar, necesita también tener un poco más de paciencia, conocerse, aceptar que está teniendo un cambio. Y eso las flores de Bach ayudan mucho a regular, ¿no? En ese proceso de menopausia. Y los varones también, ¿no? En la andropausia también lo necesitan, no es que no. Entonces, las flores de Bach eh, ayudan mucho para mejorar, por ejemplo, a enfrentar los cambios de humor, ¿no? A tener una nueva mirada hacia el futuro, ¿no? A poder aceptar esa identidad femenina de que hay un cambio y de que ahora, de ahora y más en su vida, no va a ser igual como era anteriormente. Pero son periodos, son aprendizajes, no son
nuevos momentos, a lo que tienen que aprender a vivir con la intensidad que es el momento, pero siendo realistas, ¿no? Ya no van a poder imaginar de que la vida sigue igual como era antes, porque no lo va a hacer, ¿no? Los cambios hormonales, si bien no le van a cambiar su personalidad, van a afectar en su emocional también, porque van a tener así periodos en que van a mirarse al espejo y decir, no me conozco. Entonces, ahí es tan importante estar juntos de la mano con la parte ginecológica, porque sí pueden hacer, por ejemplo, estudios hormonales para ver cómo están estos niveles, y ahí entraría lo que comentaste un poquito de lo que tiene que ver con fitoterápicos, que pueden haber una corrección para ayudar a mejorar y estabilizar esta parte hormonal, pero es muy importante que el trabajo sea un trabajo multidisciplinar, o sea, un trabajo de que pueda estar con el equipo médico que está ayudando, en este caso la ginecóloga, haya un buen feedback, una buena conversación, un integrarse de una forma más plena de lo que está pasando con esta persona para ayudar, para mejorar. Pero sí se puede, ¿no? Hay muchas cosas y se puede hacer varios protocolos como para ayudar a mejorar esta condición específicamente. Entonces, eh, es importante que primero pueda aceptar ese proceso de transformación. Y es necesario, porque a veces uno se niega a aceptar. Hay muchas personas, muchas mujeres que no la quieren aceptar, e incluso se ven aterrorizadas, se ven con miedo, se ven confundidas. Y las flores de Bach ayudan mucho a que eso pueda mejorar, ¿no? Para los propios dolores menstruales, que a veces ven en abundancia, también se puede usar las flores de Bach para ayudar a atenuar, a que se haga un mejor equilibrio justamente de esa parte. Bueno, otra pregunta con referente a flores de Bach. Una de las dificultades más grandes que hay hoy y que está pasando en gente muy joven es el agotamiento físico y mental. Y que ellos tienen que ir a trabajar igual. Tienen un agotamiento tan grande que a veces ya o no se pueden levantar o al revés, no pueden dormir, no pueden descansar, porque su mente no para. Debido a las tantas exigencias que hay laborales hoy día, la gente se ve estresada y cada vez son más jóvenes. La pregunta es, en el caso de las flores de Bach, ¿pueden ayudar a ellos o con un protocolo a que eso se pueda por lo menos ir manejando? Después lo vamos a ver en la fitoterapia también, pero solamente con el tema de las flores. Sí, es fundamental, ¿no? Uno entender el medio en que se vive. Eso es lo que estábamos hablando. Justamente el ser humano tiene que ver con una forma completa, ¿no? De quién somos y cómo vivimos. Las flores de Bach como tal no hacen milagro por sí solas. Te ayudan a corregir, pero si uno en su forma de vivir no quiere cambiar, no quiere aceptar la ayuda, va a ser muy difícil de ser ayudado. Va a ser muy difícil de que las flores por sí solas corrijan su vida, no lo van a hacer. Pero sí pueden ayudar a que mejore estos síntomas que pueden llegar a existir, ¿no? Como quizás una fatiga crónica, esta mente muy acelerada que no se puede dormir, ¿no? Ese agotamiento. Algunos incluso eh, usan una definición, ¿no? Síndrome de burnout, agotamiento. Entonces te agota por todos lados. Tu cabeza ya entra en cortocircuito, por decirlo así. Entonces pasan a generar desmotivación, eh, una sensación de quizás de pensar de que para esa situación que está viviendo ya no tiene salida, ¿no? La ansiedad viene permanentemente. Eso genera un nivel muy alto, lo que puede llegar a tener, más allá de todo,
problemas con insomnio continuo. Y a veces cuando uno está aburrido agarra el celular y queda 2 o 3 horas más mirando celular y eso empeora la situación en vez de mejorar, porque las pantallas hacen que el sistema nervioso se vea más afectado. Entonces, cuando uno trabaja desde las flores de Bach, tiene que observar básicamente cuáles son las cosas que están más inquietantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos hablado en ese aspecto del sueño, ¿no? Una persona que su mente no para, que el insomnio es algo continuo. Puede usar algunas flores como Vervine, Impatiens, Witch Chestnut. Entonces, eso le va ayudando en algunas circunstancias. Pero quizás otro dice, no, pero tengo un agotamiento físico, mental, y ya necesito algo más. Y puedes por ahí cambiar la fórmula según lo que estás viviendo, ¿no? Puedes quizás usar un Olive, usar un Forbian, y depende de la circunstancia en la que la persona está. Pero siempre la corrección completa va a venir en el cambio del estilo de vida. Entonces, las flores le dan un plus muy, pero muy atenuante para un cambio, pero uno tiene que elegir querer cambiar. Entonces, las flores de Bach, si usa de forma esporádica, hoy uso y mañana quizás, pasado no me recuerdo, no cumple, no cumple el resultado que se espera, ¿no? Todo que se dice tratamiento no es uso porque me gusta. Estamos hablando de tratamiento para corregir una tendencia o una disfunción, por decirlo así. Entonces, cuando uno quiera corregir, necesita tratar. Y un ejemplo clásico y básico es cuando el médico le da, por ejemplo, antibióticos. Usted no toma antibiótico un día sí, un día no, a cualquier horario y le hace lo que le parece y después dice, oh, ¿sabe qué? Este antibiótico a mí no me funcionó. No, porque de mi parte no le puse el tratamiento como debería ser. Entonces, si nos dicen cada 8 horas, vamos a tomar antibiótico cada 8 horas. Y si dicen son 7 días, no son 5, ni 3, ni 2, son 7. Entonces, cuando estamos haciendo un tratamiento en base de querer corregir algo, sea con flores, sea con fitoterápicos, sea con la medicina convencional, ¿no? De alopáticos, uno tiene que ser disciplinados, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un tratamiento, dice, bueno, vas a tomar estas gotitas, 4 o 5 gotitas cada 4 horas durante 6 meses. Capaz uno dice, pero durante 6 meses, ¿será que no me sirve un mes o dos? A veces para salir de una situación difícil, ¿no? Un rescue, por ejemplo, le va a ayudar, pero para corregir necesita ese tiempo, para que tenga esa información a nivel celular y frecuencial. Entonces, ahí el tratamiento empieza a cobrar realmente el valor que se necesita y empieza a ir ayudando a corregir las necesidades tanto emocionales como físicas. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, sí, entonces las flores pasan a tener el valor que se necesita para mejorar, pasa a tener un valor terapéutico, ¿no? De corrección y obviamente la persona va a poder mejorar su forma de vida porque empieza a hacer efecto. Si la persona empieza a hacerlo y ahora es descuidada en su tratamiento, ¿qué es lo que puede generar? Una recaída. Igual las personas que, por ejemplo, están usando medicaciones antidepresivas y de la noche a la mañana dicen no quiero más y no toman la cautela de ir bajando de forma gradual para dejar esta medicación. Entonces, empieza a sentirse medianamente bien y cuando deja de tomarla, viene lo peor. Entonces, en las flores de Bach también puede pasar que la persona no termina el tratamiento, está durante un periodo de tiempo y dice, bueno, ya me siento bien,
corto por completo el tratamiento y a los pocos días viene un problema bastante importante. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener presente. Ahí Marta le contesto un detalle nada más. Un minuto, Alejandra. Eh, no necesariamente tiene que ser por siempre, ¿no? Preguntaba si debería tomar las flores de Bach de por siempre. No necesariamente, pero no va a generar un malestar si lo hace de forma, digamos, de mantenimiento. Entonces, todo es dosis y cantidad, ¿no? Del mismo principio de la parte homeopática, el cuerpo va asimilando pequeñas dosis en un largo periodo de tiempo y mantiene una estabilidad. Y uno dice, entonces debería terminar de tomar acá y no tomar más. La pregunta es, ¿no tengo más influencia negativa en mi cotidiano a punto de que yo esté súper bien y no la necesite más? O quizás en el medio en que vivo y la forma como vivo, sigo enfrentando problemas y situaciones difíciles que por ahí si la tengo las flores de Bach me ayudan a transitar eso muchísimo mejor. Entonces es criterio personal. Cuando estás de la mano de un profesional que te está tratando, va a poder ir observando cómo la persona está, si está mejorando o si necesita un pedido un poco más extenso de tratamiento. ¿Ok? Gracias, Everton. Bueno, entonces, haciendo un resumen, por eso se hace una ficha médica, ¿no? Por lo menos cuando tanto las psicólogas dentro de Dicere o en el caso de Everton hace el tratamiento, mínimo tienen que llenar la ficha médica donde por lo menos hay 100 síntomas distintos que las personas tienen que llenar. En el transcurso del tratamiento, la persona va a ir viendo a partir de los meses cómo es de esos 100 síntomas, cómo van bajando y mediante estudios médicos también se va a saber cómo la persona sigue. Por eso ahí se le da de alta el tratamiento o no. Es una conversación que tiene con el terapeuta o la psicóloga que lo está atendiendo en la plataforma. Eso es cuando es la atención individual. Cuando es en el caso de curso, que se esté fomentando un curso, lo que se va a ver es cómo ustedes pueden identificar los síntomas de las personas que las consultan o los pacientes. También una de las cosas que por lo que Everton dijo, para tenerlo bien claro, es que son tratamientos, que no es si lo dejo, lo tomo 4, tomo 6. No, se tiene que hacer el tratamiento, días y horario como corresponde y tiempo como corresponde, de acuerdo a la patología. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la fitoterapia. Vamos a hacer una unión de flores con fitoterapia. En el caso de fitoterapia, primero vamos a empezar por la menopausia. ¿Por qué? Porque lo hablamos un poquito en flores. Pasa esto, muchas veces en el caso de la menopausia hay menopausias inducidas, como por ejemplo una cirugía donde ya no tenemos más los órganos reproductores. Entonces, no es solamente que nos vamos a ayudar con flores, ahora entra un papel muy importante que es la fitoterapia por el tema de los estrógenos, por el tema de los parches. ¿Cómo es este tema, Everton? Contanos un poquito para que sigamos avanzando. Bien. Ese es un tema bastante delicado, ¿no? Porque no podemos poner todo en una bolsa este asunto porque cada persona va a generar un tipo de necesidad según lo que ahora está pulsando, ¿no? En el caso de tener una deficiencia, a veces de orden hormonal, no necesariamente es instantánea, ¿no? Esa corrección a lo que te estás refiriendo, a veces no es que la persona salió del consultorio o del quirófano y ahora ya tiene que empezar, porque el cuerpo todavía tiene una pequeña reserva en circulación. Entonces, después de ese proceso quirúrgico, sí o sí, tiene que pasar por la parte ginecológica para ver cómo están los valores y cómo sigue. Pero hay muchas cosas que
van a estar ahí a veces necesitando un poco de atención, ¿no? Porque independiente de que haya una menopausia inducida o un principio de, a partir de los 40, no para todas, pero en muchos casos, ya empiezan a tener este cambio hormonal, ¿no? Como habíamos ahí hablado. Entonces, en el caso de una persona que pasó por una cirugía, ¿no? Quizás ha pasado por una experiencia traumática, ¿no? Puede haber tenido una hemorragia, puede haber tenido eh, pólipos, puede haber tenido muchas cosas antes, ¿no? De tener que sacar ovarios, ¿no? Lo que tenga que ver con el útero, como diciendo, cambió todo su sistema reproductivo. Entonces, eso es algo interesante porque pocos meses después de eso pueden generar varias eh, complicaciones, entre comillas, quizás no tan severa, pero sí van a observar un envejecimiento un poco más forzado, eh, porque ya no hay la misma carga hormonal. Van a sentir algunos cambios en lo que tiene que ver con el estado de humor. Van a poder observar que el cuerpo se siente diferente también. Entonces, cuando estén observando esas circunstancias, quizás aquellos que ya han pasado por esa experiencia o mismo ya han entrado en lo que tiene que ver con la menopausia y ya están cursando o incluso ya están en edad un poco más avanzada, podrán decir, ¿no? De los calores que han generado, ¿no? Quizás hasta mismo insomnio. Y en eso entra algo interesante, ¿no? De la acción fitoestrógena, ¿no? Lo que tiene que ver con reguladores al respecto de esa circunstancia. Entonces, hay algunas plantas que se pueden utilizar tanto como parte de fitoterapéuticos en tinturas, por ejemplo, en cápsula, o algunas formuladas incluso de forma homeopática. Entonces depende mucho de las circunstancias, pero teniendo presente que van a tener muchos cambios, por ejemplo, una de las que son comunes ser utilizadas desde la parte clínica, ginecológica, es la semífuga, ¿no? La semífuga es muy utilizada justamente para ir corrigiendo estos estados, ¿no? Ir corrigiendo, por ejemplo, esos sofocones recurrentes, ¿no? Y este cambio de humor. La propia salvia es utilizada en caso de cuando esté todavía con el útero, ¿no? Porque tonifica el útero. Es un antioxidante, es un regulador hormonal. Entonces, eso es interesante de uno ir teniendo presente. La propia maca andina, ¿no? Lo que va trabajando desde una parte tipo un adaptógeno hormonal, mejora la libido, la vitalidad. Entonces, hay muchas cosas que se puede utilizar, pero siempre es importante tener ese criterio que cada persona tiene una circunstancia, ¿no? Entonces, en el caso de que por ahí la persona esté tomando alguna medicación, por eso es tan importante como habías comentado esto de la ficha clínica. En, yo de mi caso personal me gusta trabajar especialmente con esa ficha y los estudios clínicos que me los envíen para que uno pueda analizar lo mejor posible, para que pueda conocer la persona la mejor posible, para dar una mejor atención, no ser así apresurados en decir algo o indicar algo. Entonces primero se conoce, primero se observa, se ve la situación como está, y ahí sí uno va ayudando a que eso pueda ir acompañado, ¿no? Desde la pasiflora también, ¿no? La valeriana, ¿no? Para el sistema nervioso lo va a ayudar bastante.
son complementarias en ese aspecto, ¿no? Lo que tiene que ver con las flores de Bach, como dijiste, unificando, se puede usar, por ejemplo, walnut, que le va a ayudar ahí a adaptarse a los cambios que necesita, ¿no? Pero imagínense, quizás la persona ahora ha perdido esa motivación, ¿no? Y también se puede utilizar Will Rose para ir corrigiendo un poquito. Hay muchas cosas, ¿no? Por eso es importante ir observando eso, porque cuando se habla de parches hormonales naturales, a veces ya tienen el mercado, ¿no? Se pueden usar como tinturas, como han hablado, ¿no? Han usado algunos hasta como cápsulas, ¿no? Entonces, no son tan agresivos como otros que se ve por ahí, porque hay que tener presente que las cargas que están generadas a nivel hormonales también pueden afectar otras partes del cuerpo, ¿no? Como glándulas tiroideas, por ejemplo. Entonces hay que tener un equilibrio y obviamente si están de la mano de una buena ginecóloga, un buen profesional, van a tener esa coherencia. Entonces, se puede trabajar de forma simultánea usando muchos elementos, ¿no? De lo que tiene que ver con las terapias naturales, pero en ese caso, utilizando flores de Bach y también algunos fitoterápicos se pueden ayudar mucho. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la última pregunta para después abrir a que ustedes puedan consultarle directamente a él. Después vamos a leer el chat y vamos a preguntar. Una de las preguntas es, muchas veces se están llegando consultas clínicas de psicólogos o psiquiatras, de patologías que, por ejemplo, no tienen un tratamiento desde la medicina. Por ejemplo, no tienen un tratamiento, a la persona se le dice que tiene que cambiar de vida directamente. Entonces, no es una cuestión de darle algo para dormir o algún medicamento, sino más bien la persona tiene que cambiar el estilo de vida porque el estilo de vida que está llevando la está perjudicando tanto que ya se transformó en una patología, como por ejemplo el estrés físico. El estrés físico es que el mismo estrés, el cuerpo está intentando parar, entonces empieza a desconectar ciertas funciones del cuerpo. Entonces, cuando se le diagnostica ese tipo de patología, es cuando se abre la medicina naturista para tratarlo. ¿Por qué? Porque no es solamente la patología, es el cambio de vida que tiene que hacer. Como por ejemplo, algunas personas trabajan mucho o cierto tipo de trabajo que los intoxican o otro tipo de cosas, y la persona está diagnosticada con eso y se le da un cambio de vida. Entonces, ¿cómo se trabaja con este tipo de patologías cuando llegan? Es algo muy interesante, ¿no? Eh, de hecho, una de las cosas que más suelen pasar, eh, hay una cosa que estuve observando hace un par de días, ¿no? Una frase muy interesante que dice que la salud no es solo sobrevivir, ¿no? La salud no es solo sobrevivir, es vivir con propósito. Entonces, cuando uno no tiene propósito o el propósito está equivocado, pasamos a tener muchos problemas en nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dificultades a nivel emocional, ¿no? Los medicamentos no te enseñan a sanar emocionalmente. Los medicamentos no hacen eso. Los medicamentos no hablan. Los medicamentos no te hacen eh, entender. Uno entiende, pero los medicamentos no sirven para eso. No están diseñados para que uno entienda. Entonces, cuando
uno va entendiendo que tenemos que estar lo más cerca posible de una forma de vida que quizás nuestros ancestros de hace mucho tiempo vivieran en contacto con la naturaleza, ¿no? Volver a ser consciente, eh, aprender a vivir con poquito menos de ruido que lo que a veces vivimos cotidianamente. Empezamos ahí a ir entendiendo que necesitamos varias cosas para corregir, desde la parte emocional y la parte física, ¿no? A veces observamos eh, algunas personas que han dejado absolutamente todo y han dado un giro, eh, no de 380, porque si no volverían al mismo lugar, la mitad de giro. Y han cambiado su vida porque quizás han ido a un lugar más pacífico, un lugar a donde tienen más contacto con la naturaleza, a un lugar a donde tienen menos presiones sociales, económicas, familiares, y eso le ayuda a que pueda ir equilibrando. Digamos que la persona en un caso, en una hipótesis, no puede llegar a salir de su medio, de su familia, porque quizás vive en una gran ciudad, necesita despertar temprano a la mañana para ir a trabajar, ¿no? Tiene su familia, necesita atender a su mujer, sus hijos, sus quehaceres, su, su negocio o trabaja para alguien. Es evidente que la persona va a tener un nivel de estrés muy fuerte y también el resultado va a ser eminente. Tarde o temprano se va a enfermar. Le guste o no le guste. Aunque aparente tener una salud muy buena, tener una vitalidad muy buena, la suma de problemas va a ser igual a consecuencia trágica en su vida. Entonces, no es para alarmar a nadie, ni sembrar el terrorismo a nivel emocional, psicológico, pero es una realidad. Entonces, si uno vive en esa intensidad cotidiana, a lo que el cuerpo no descansa, a lo que su mente no descansa, eso le va a pasar factura. ¿Por qué? El cuerpo repara descansando. Si usted y yo no descansamos, lo que se ha dañado en ese periodo de tiempo no está regenerando, no se está curando, no está permitiendo de que uno ahora pueda seguir avanzando a toda máquina. Por eso nos dicen que de la juventud hasta los 40, máximo 50, uno dice, bueno, tenía todas las pilas, estaba con mucha energía, hacía de todo, pero por justamente hacer de todo en forma desmedida, cuando pasé de mis 50, como si dieron un giro a la perilla y empezaron los miles de problemas. Y uno dice, ¿por qué? Porque es un acúmulo de cosas que van dañando el organismo. Parte neurológica, cardiovascular, pulmonar, muscular. Y es un combo de muchas cosas que no es solamente yendo al psicólogo que lo vas a arreglar. Porque quizás sí, el psicólogo te puede ayudar a poner las ideas organizadas, darte un norte en lo que tienes que hacer. Pero si ya tenés un órgano dañado, un riñón que anda mal, un hígado que anda mal, problema cardiovascular, no van a ser con 2 o 3 sesiones de orden psicológica que lo va a cambiar, porque ya hay un deterioro. Entonces sí, te va a ayudar a cambiar la vida para que los efectos que ya están no sean tan intensos. Entonces es ahí a donde
nos encanta esta forma que tenemos de trabajar desde DICERE, que es multidisciplinar. Entonces trabaja con el psicólogo, trabaja con el psiquiatra, trabaja con el ginecólogo, trabaja con el médico de cabecera, todo de forma integral. ¿Para qué? Para que el producto final, este ciudadano o esta persona que está pasando por ese momento crítico, difícil, tenga más herramientas para poder hacer los cambios que necesita en su vida, que pueda entender que algunas cosas ya no puede seguir como está haciendo y que quizás algunas cosas sean irreversibles, pero que desde ese momento, si él cambia, no van a empeorar, entonces puede seguir avanzando, puede seguir, yo siempre digo, envejeciendo con elegancia, no con arrogancia. Porque cuando uno conoce, uno tiene la capacidad de hacer cambios. Entonces podemos mejorar. Así como hemos tomado una decisión de vivir una vida frenética, también podemos tomar la decisión de acomodar algunas cositas, algunos ítems para uno mejorar la calidad de vida. Entonces, va a depender, obviamente, de que esta persona se haga consciente para mejorar su forma de vida y ahora no entre a tener un colapso, un paro cardiovascular, a tener un estrés muy fuerte o hasta mismo pasar a algo mucho peor que no tenga vuelta atrás. Entonces, está en nuestras manos tomar la decisión de pensar y actuar en conformidad a lo que parecemos que sea lo mejor para nosotros, ¿no? Tenemos este libre albedrío a nivel mundial de lo que hacemos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, eh, a quién permitimos esto o aquello, es nuestra decisión. Entonces, desde el punto de vista que me hago consciente, puedo tomar una decisión. Puede ser la mejor o la peor. Todas las decisiones van a tener consecuencias. Bueno, muchas gracias, Everton. Muy interesante, ¿no? Muchas veces cuando tenemos algunas patologías que son medidas especiales donde realmente uno tiene que cambiar de vida directamente, hacer cambios que no tienen que ver con los remedios y que son los más difíciles. Lo que, cerrando por lo menos esta parte, es que tanto las flores de Bach como la fitoterapia sirven para los tratamientos individuales, y en este caso también, si uno quiere aprender cómo se utilizan o hacer de la parte de salud una carrera para uno, una carrera de una vida, y quiere ayudar a otros, también puede aprender en cursos y seminarios sobre flores de Bach y sobre fitoterapia. O sea que la pueden hacer de las dos formas. Se pueden atender por un lado, de forma individual, también grupal, o si no, también pueden estudiar para saber cómo funcionan. Eso es lo que en este momento estamos mostrando, ¿no? Pero que actualmente la medicina naturista puede ir junto con la medicina clásica y que ambas se van ayudando para tener un mejor resultado sobre una persona, ¿no? Especialmente bajar el nivel de medicación, porque hay personas que toman muchos medicamentos juntos. Entonces se pueden ir bajando las medicaciones con algunos fitoterápicos o con algunos florales. En este caso, podemos usar las dos cosas. Bueno, ahora los vamos a dejar para que ustedes puedan hacer sus consultas directos. Pueden levantar la manito del chat o pueden levantar su manito física y pueden hacerles preguntas a Everton. Dudas, consultas, lo que quieran, ahí se los dejo a él para que vaya él eh, respondiéndoles a ustedes. Así que están libres para preguntar. La que quiere preguntar, levante la manito, lo que quiere saber, y Everton va a contestar. Lo tenemos acá. Bien, gracias. Acá veo que está Marta. Sí, Marta, le escucho, por favor. Soy preguntona yo, ¿viste? El asunto es que, por ejemplo, yo tomo mis gotas de aceite de orégano, aceite de coco, el retiverol, Ormux, o bueno, yo siempre no me medico, ¿no? Sino es que tomo asiduamente eso.
¿qué relación puede tener con estas flores? Bien. Varias de esas opciones, ¿no? Las que has eh, comentado, son muy, pero muy eficaces, ¿no? Para el mantener una salud de forma equilibrada, ¿no? Las flores de Bach siempre son complementarias, ¿no? Va a depender mucho de una situación específica que usted quiera tratar. Por eso la importancia de la ficha médica, ¿no? La ficha clínica. Entonces, uno puede tener varias necesidades o una necesidad puntual. Entonces, ¿no? Desde el aceite de coco, que es extremadamente bueno, ¿no? A niveles de antioxidante, ayudando ahí a mejorar la parte cognitiva, ¿no? Ayudando ahí, yo le comentaba en una oportunidad que estudios han demostrado justamente personas con el Alzheimer han podido tener una mejoría importantísima utilizando el aceite de coco, ¿no? Orgánico, extra virgen, prensado a frío. Entonces, está compuesto con lo que se necesita para ir ayudando a que esa neuroplasticidad funcione de mejor manera, ¿no? El orégano como tal también tiene propiedades extremadamente muy buenas para corrección también con, por ejemplo, hongos, ¿no? Tipo hongo cándida, corrige mucho, ayuda de una forma muy buena, ayuda en procesos inflamatorios. Entonces, hay muchas cosas que son bastante buenas que uno puede llegar a ir mejorando, corrigiendo, y uno puede tener eso presente, ¿no? Que las flores de Bach como tal no van dando la capacidad de ajustar lo que uno esté pasando en el momento, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que, qué cosa usted quiera tratar, no sé, desde Claro, una ansiedad, un insomnio o lo que claro. sea. O sea que es más para la parte emocional, en realidad. Trabaja las dos cosas, Bien, pero no es que uno ahora va a agarrar una flor cualquiera y va a decir, porque son flores de Bach y empieza a utilizar. No, más de 30 flores, son 38, dividida en síntomas y necesidades puntuales de las personas, ¿no? Según lo que quieras abarcar. perfecto. Entonces, siempre va a estar de la mano el objetivo a lo cual quieres utilizar las flores. Porque sí, tu respuesta emocional va a tener una reacción fisiológica. Bien, Entonces, lo que uno piensa, lo que uno ha vivido, va a quedar marcado a nivel mecánico, claro, tanto en nuestro organismo, parte interna como externa. Entonces, va a depender muchísimo de lo que usted tiene ganas de tratar, cuál es su necesidad. Entonces, en base de eso, es ahí a donde uno empieza a poder ir ajustando lo que sea necesario. ¿Eh? perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Levanten la mano los que quieran hacer alguna pregunta. Que sea virtual, por favor, si no, no lo veo. Carmen, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta surge de la ignorancia total del tema, ¿no? La fitoterapia, ¿a qué se refiere? Porque entendí que, bueno, las flores de Bach se refiere a en sí la flor y cómo de ella se puede sacar el provecho para beneficiar a la salud. En el caso de la fitoterapia, ¿cuál sería la definición? Bien. Es importante que el tema de la fitoterapia es algo muy bonito, ¿no? Porque si ustedes observan atrás este fondo de pantalla que tengo, es una planta muy conocida en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Algunos lados
han conocido por nombres variados, ¿no? Como guanábana, su nombre quizás científico Annona muricata, en algunos lados graviola, y hay distintos usos, ¿no? Tanto el fruto como las hojas. Entonces, en la parte de fitoterapia, ¿qué es lo que tiene que ver? Es el emplear las propiedades medicinales de cada planta, ¿no? Esta puede ser, esta como la nombré, puede ser una guayaba, puede ser eh, el propio jengibre, la cúrcuma. Entonces, es aprender a usar de formas diferentes, ¿no? De formas diferentes, lo que tiene que ver con los compuestos activos, ¿no? De las plantas. Entonces, es básicamente un estudio del uso de plantas medicinales y sus derivados. Entonces, eso básicamente es lo que es la fitoterapia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque va a tener un uso terapéutico de cada planta. Entonces, en muchos casos también hay algunas que trabajan la parte emocional, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos tienen un diente de león, ¿no? Un cardo mariano, y tienen a veces la formulación de esta misma planta en extracto fluido, a veces tienen en polvo, a veces se lo hacen en té. Entonces, depende de lo que uno va a utilizar, pero siempre va a ser la fitoterapia el estudio científico de las propiedades medicinales de cada planta. ¿Ok? Ah, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Le escucho a Ani Juan. Mira, yo tengo artritis y tuve cáncer, ¿viste? Y toda mi vida busqué la solución al dolor. Bueno, ahora tengo 53 años y tengo más dolores musculares. Se me agregó el insomnio, bueno, como usted describió el tema de por ahí el mal humor. Y mi pregunta era, ¿la fitoterapia y las flores de Bach son los dos cursos por separado van a dar o solamente flores de Bach? Bien. Lo que vamos a hacer en ese aspecto van a ser con bloques separados, pero un curso unificado. Entonces se aprenderá ambas cosas. Eh, Obviamente que cada uno podrá ahí, no digo elegir, porque sería importante poder hacer los dos, ¿no? Aunque no va a ser demasiado abarcativo, como si estuviéramos estudiando la facultad de biología o botánica. Entonces, es algo más sencillo, pero que sería importante poder utilizar los dos. Eh, con respecto a lo que estabas comentando del dolor, de niveles inflamatorios, básicamente, eh, es importante hacer una corrección de hábitos, principalmente alimentares. Entonces, para ir corrigiendo la inflamación sistémica, son muchas cosas que están envueltas, desde las complicaciones cotidianas hacia otras cosas más profundas. Entonces, en ese caso, cuando hay una patología de base, cuando hay, por ejemplo, una dificultad a lo que estás comentando, ¿no? Que ya hay una problemática, digamos, de orden oncológica de por medio, es muy importante uno corregir parte emocional con la parte física. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque esa parte emocional genera a nivel celular muchas informaciones. De hecho, es así cuando uno tiene, por ejemplo, un trauma, ¿no? Uno tiene una experiencia un poco desagradable, o incluso puede ser cuando nuestros ancestros, en el caso, por ejemplo, nuestra mamá ha tenido
una gestación que no es de las mejores, podemos llegar a reflejar algunos síntomas que quizás no sabemos por qué estamos actuando de una o de otra manera o por qué sentimos una u otra cosa. Y la raíz es esa información que se ha traspasado, ¿no?, hacia el bebé, hacia el feto, y eso ahora sí tiene un registro a nivel celular. Entonces, las células van marcando en su clasificación de reproducción la información anterior, como que va replicando algo que ya está, y si ya hay una información, sigue replicando esta información. Por eso, cuando el cuerpo de una manera tan ingeniosa ha sido hecho, ¿no? Es una maravilla de la creación. Cuando generamos un proceso a lo cual las células desordenadas después le vinieron a llamar de cáncer, el cuerpo empieza a generar para encapsular tumores, ¿no? Encapsula, agrupa ese grupito de células desordenadas que pasan a generarse siendo un tumor. Entonces, contrario a lo que muchos decían que una célula empieza a viajar por la sangre y ahora sale acá o sale allá, no, es localizado. Pero siempre las enfermedades tienen que ver con una baja del sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está mal, lo demás del cuerpo también va a andar mal. Es como que estamos abriendo las puertas y diciendo, problemas vengan hacia mí, enfermedades vengan hacia mí. Es como que lo estamos abrazando, los problemas y las enfermedades. Entonces, el sistema emocional estable junto con el sistema inmunológico adecuado frena, hace una barrera hacia todas las enfermedades. Entonces, en el caso, como me estabas diciendo, es necesario sí o sí hacer esta corrección emocional y física. Entonces, la emocional y física va a necesitar no solo los fitoterápicos, quizás necesite una terapia específica, ¿no? No sé lo que le ha pasado en la vida, no sé su circunstancia, lo que has vivido, pero generalizando, uno tiene que dar atención a estos síntomas, a estas informaciones que el cuerpo nos está exponiendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuando llega un síntoma, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿No? Entonces, es muy importante tener eso presente y empezar a corregir. Pero si la alimentación está un poco desequilibrada, es un factor importante a corregir. Si mi emocional está un poco desequilibrado, es un factor importante a corregir. Y luego, ser específico al atacar cada tipo de problema, ¿no? Entonces, el cuerpo, para volver a tener una salud equilibrada, necesita pasar por un proceso, primero de limpieza, de restauración, y luego empieza una nueva vida, por decirlo así, ¿no? Pero eso va a depender de esos dos factores, de parte emocional y de parte biológica, física, exactamente. Entonces, es muy importante para poder hacer un trabajo que sea un trabajo eficaz, un trabajo a la cual puedas tener un muy buen resultado. Entonces, unificar las terapéuticas es algo que nos ayuda mucho. Y cuanto más lo hacemos, más herramientas tenemos para enfrentar dificultades. ¿Ok? ¿Alguna preguntita más? Sí, Alejandra, te escucho. Ahí está, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar acerca de la duración, porque había dicho de que el tratamiento debe durar 6 meses continuos, regular, para corregir una problemática, después de mantenimiento para el estrés del día a día.
sí o sí a los 6 meses se corrige una patología o una enfermedad. Este es muy interesante, ¿no? Porque jamás podemos prometer milagro ni una curación completa, ¿no? Eso, no somos un Dios para poder dar esa definición, ni tampoco los médicos lo pueden hacer, ¿no? Si vas a un especialista, si vas al quirófano, aunque dicen queremos que salga vivo, no es una garantía. Entonces, desde la parte de uno, como profesional que quiere ayudar al prójimo, hay un estimativo, es un mínimo de 6 meses para que vean cambios significativos. Eso no quiere decir que dicha patología en 6 meses está curada, pero sí, en 6 meses hay una evidencia muy grande de que los cambios de la persona es a rajatabla, generado en ese periodo de tiempo, van a producir una muy, pero muy buena salud. Entonces, es necesario no ser consciente con respecto a eso, ¿no? Por eso cuando tratamos de, en una primera charla, hablar con los consultantes, explicamos de qué se trata y lo que necesita hacer. Hay un termo de responsabilidad, ¿no? A lo cual ellos también desde su parte aceptan la terapéutica. Obviamente, no somos los mejores del mundo, pero hacemos lo mejor en nuestro alcance. Entonces, tratamos de ayudar, tratamos de que la persona pueda tomar conciencia, de que pueda ir gestionando algunos cambios necesarios, porque no sirve ir al médico y no hacer lo que tiene que hacer. Ejemplo, sencillo, básico. Yo le digo, no tienes que comer azúcar. A partir de hoy no tienes que comer azúcar. Vuelve en un mes, vuelve en 2, vuelve en 3. Ha reducido los niveles de azúcar, pero no ha dejado de comer azúcar. El resultado final no va a ser lo mismo si hubiese dejado de consumir el azúcar. Entonces, va a depender mucho de cada persona y cómo está afectado su organismo según lo que está existiendo en su cabeza, en su entorno, en su organismo, ¿no? Si alguna patología existente, no sé, por decirte algo, una diabetes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ser controlado. La propia alimentación tiene que ser mejor controlada. La gestión de sus emociones hay que ser controlada, ¿no? Quizás ha pensado que la vida ha sido muy dura. Le falta un poquito de dulzura. Entonces, quizás necesita corregir algunas cosas. Y uno dice, bueno, difícil, pero quizás necesita ajustar parte también emocional. Hay cosas que no están tan resueltas, necesitan de una manito. Más la parte de flores, de fitoterápicos, de corrección alimentar. Es un todo y según la gravedad de lo que existe, también es el poder de impronta. Es decir, el cuerpo empezar a reaccionar para empezar a hacer ese trabajo. Primero limpia la casa, limpia, limpia. Empieza ahora a corregir lo que está danificado. Y luego después empiezas a pintar, a poner un cuadro, a sentir olor a nuevo. Internamente es lo mismo. Limpiamos nuestro organismo, mejoramos nuestro organismo, vamos reseteando, lo vamos cuidando para que pronto pueda llegar y tener esa vida nueva, por decirlo así. Pero es un periodo, entonces
6 meses es un mínimo. Si trabajamos desde una medicación homeópata, en mínimo 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque es despacito, poquito a poquito que el cuerpo va asimilando. Así como uno se va enfermando a lo largo de los años, también se va recuperando de forma gradual. Entonces eso es importante siempre tener presente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muy completo. Muy bien. Así que queremos recalcar, ¿no? Si no tienen eh, la manito virtual, me queda un poco complicado. Ahí veo, Claudia, por favor. Hola, buenas noches, Bertón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Yo tengo una duda con respecto al uso terapéutico y las propiedades medicinales de las plantas. Porque vos decías que, bueno, nos vas a ayudar a estudiarlas y también será con las composiciones y, o sea, ¿cómo sería? Porque una vez que uno aprende eso, ¿cómo lo aplicaría? O sea, no sé si me explico, para poderlas administrar, para Bien. poderlas consumir. Ujú. No, eso es justamente lo que estamos comentando eh, otro día en una de las clases. Cuando uno trabaja desde la parte fitoterapéutica, hay muchas ilusiones, pero pocas realidades. Porque quizás uno diga, a mí me encantaría poder producir mis propios fitoactivos, mis propios extractos, ¿no? Mis propias tinturas madre, pero a veces no es tan conveniente porque quizás no encontramos un material de buena calidad. O, por ejemplo, uno le gustaría hacer X tintura y no lo puede cosechar porque quizás no es el tiempo de la siembra, quizás no lo encuentra al ir a comprar quizás en una casa, un herbolario, a lo cual debería tener con una riqueza más amplia de materiales. Y uno dice, bueno, quizás antes de que yo tenga que ponerme a preparar y ya tengo poco tiempo y se me hace un poco engorroso y ya no sé cómo hacer, compro las tinturas hechas. Entonces, trabajo con base de las tinturas hechas según la patología, ¿no? Por general, las tinturas tienen, vamos a generalizar, ¿no? Un uso de aproximadamente 60 gotas diarias, lo cual pueden ser divididas en tomas, ¿no? Quizás 3 tomas de 20, ¿no? Y un vasito de agua. Estamos ahí generalizando, ¿no? O una toma única de 50 gotas y un vasito de agua. A lo cual siempre cuando uno va a empezar cualquier tratamiento se recomienda empezar con dosis muy bajas, pero muy, muy bajas. 5, 10 gotas y ir aumentando, ir subiendo. La composición, según lo que uno quiera hacer, también se va a ser explicado, ¿no? Cómo utilizar cantidades en gramos de cada tipo de plantas a las cuales vamos a abordar en ese curso, ¿no? La cantidad de alcohol en cereal que se va a utilizar para la cantidad de gramos o de hojas, o quizás haga una raíz, o en el caso, por ejemplo, de la canela, que puede usar tanto la parte de la cáscara como la parte de la hoja. Entonces, depende qué es lo que vamos a trabajar, pero sí, van a tener las concentraciones a las que se puede formular una tintura, así como también en base de flores de Bach, a lo cual las flores sería lo más conveniente comprarlas directamente, ¿no? Que querer armar, porque no vamos a salir a cosechar al nacer del sol, y todavía donde tiene el rocío, y hacer todo el procedimiento
y no lo vamos a lograr el mismo resultado porque las propiedades varían de lugar a lugar. Aunque sea la misma flor, por decirle algo, una caléndula, por decirle algo, ¿no? Una caléndula plantada en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Estados Unidos, aunque sea la misma planta, no va a ser exactamente igual en el momento que saque el extracto. O que use, en el caso de las flores de Bach, ese rocío, a lo cual se está extrayendo desde la base del sol, tiene la parte de los minerales de cada lugar, tiene la parte de la contaminación en cada lugar. Entonces, a veces se nos suele ser más fácil el que ya ha pasado por un laboratorio y uno tenga las propiedades listas para simplemente utilizar de forma terapéutica antes que producir, elaborarlas. Pero también va a ser explicado un poquito de cómo van a poder hacer. O sea, proporciones de cómo serían la hechura de dichas tinturas o hasta mismo algunas partes en cápsulas, por ejemplo. Hablará de algunas infusiones, de cómo preparar algunos tés para cosas específicas. Entonces va a ser bastante amplio, va a ser muy bueno. Van a aprender bastante cosas buenas, aquellos que quieran estar, por supuesto. Bueno, me dejas tranquila porque yo ya me veía en un laboratorio, digo, ¿qué voy a hacer? Por lo menos ahí me quedo más tranquila. Ya está todo listo, no hay problema. Las cosas Listo. simples sí, los tecitos, pero ya las cápsulas y las otras cosas, yo ya, eso ya lo veía que no iba a poder. Claro, entonces esa es la parte a la que básicamente siempre es bueno aclarar, ¿no? Por más que uno quiera hacer y a veces tenga ánimo y esté entusiasmado, no todo es ventaja, ¿no? De hacerlo. A veces uno tiene la buena gana, disposición, pero no siempre tenemos los mejores productos a mano, no porque no querramos, sino porque las condiciones no se dan para que uno lo pueda tener de esa forma. Pero van a tener ahí una base muy buena para poder hacer desde su casa sin ningún problema. ¿Ok? Acá tengo Alejandra de Dicere que me completa algo. Gracias por la... Gracias, Eve. Bueno, algo para ir cerrando ya la charla es comentarles que Dicere solo trabaja con laboratorios oficiales. O sea, en el caso de Brasil, nosotros trabajamos con laboratorios de manipulación, donde se hace la receta y las personas van y buscan directamente a los laboratorios y se arma de acuerdo a la receta que se prescribió. En el caso de otros países, depende del país de origen de cada uno de ustedes. Si, por ejemplo, preguntan por Argentina, nosotros trabajamos con algunos laboratorios directamente, entonces que ya vienen con su etiqueta, con todas sus previsiones. Entonces, no solamente por una seguridad para que ustedes tomen, sino también en el día de mañana que hagan el curso, ustedes también van a tener que buscar laboratorios oficiales, por una cuestión legal también, porque a las personas cuando ustedes le indiquen o le den algún tratamiento, la persona va a querer saber de dónde vino lo que está tomando. ¿Se entiende? Entonces, por una cuestión legal, lo ideal es trabajar con laboratorios oficiales, que tengan su etiqueta, que corresponda. Generalmente son farmacias naturistas o farmacias de manipulación o farmacias homeopáticas. Con eso se trabaja. Nosotros tenemos varias en Argentina que pueden trabajar, que tenemos convenio, pero también si ustedes están en alguna provincia de Argentina, depende de la farmacia que tengan, pueden conseguirlo ir directamente. Entonces evitan, es como decía Everton, a veces sí, uno lo puede comprarse la caja de todas las flores y empezar a preparar, pero a veces no sé qué es mejor, costo-beneficio y un tema legal. Que siempre le digo, mejor, si se van a dedicar a salud, siempre sugiero lo mismo, vayan por lo seguro, siempre, tanto en lo que estudian como en las carreras, como en los laboratorios que eligen, en los productos que venden, siempre, siempre, porque es su nombre lo que ustedes ponen. Entonces, su nombre siempre que esté en la línea de lo que es correcto, lo que es seguro, para que las personas
confíen y para que ustedes estén tranquilos a todo nivel. Por eso siempre recomendamos laboratorios oficiales. Eso es para terminar lo que vos, Claudia, estabas preguntando, así que te quedás tranquila, que no tiene que ir a comprar o desesperarse. De todas formas, en el curso lo van a ver todo, Everton le va a explicar, él vio que tiene mucha paciencia, así que ustedes tranquilas porque él tiene un carácter súper tranquilo, les va a ir explicando cómo se van formando, cómo van haciendo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, alguna pregunta. Everton. Sí, quisiera nada más que agregar, ¿no? A esto de los preparados como tal, ¿no? Fíjense que un preparado de orden médica, o sea, que sale de un laboratorio, tiene que tener una etiqueta clara, una etiqueta clara con, por ejemplo, el nombre científico, la fecha de elaboración y el vencimiento, la concentración y dosis, y también las contraindicaciones. Entonces, eso es importante porque ayuda muchísimo a que la persona primero se sienta con confianza, ¿no? Porque uno tiene que generar esa confianza. Y tener eso también, tanto para el profesional como para el consumidor, es muy importante. Nos da esa seguridad que tanto se necesita para cuando uno va a hacer un tratamiento de salud. Es muy importante. Bueno, y ahí tenemos a Irene que nos hace la última pregunta y ahí vamos cerrando. Irene, podés preguntar. No sé, estás Gracias, muteada. Ahí está. gracias, ya saqué. ¿Cómo está? Buenas Hola. noches. Yo quería saber para los dolores, porque tengo artrosis en todo el cuerpo. Entonces, si hay algún remedio de las flores de Bach para comprar y poder tomarlo, que es algo natural, porque yo no soy de tomar nada, me lo aguanto, porque no me gusta los dolores, bueno, me gusta estar tomando, yo le digo porquerías. Mire, de los 8 remedios que tomo, solamente tomo 4 ahora. Así que estoy sacando y sacando remedios. Así que bueno, eso quería saber. Bien. Muchas gracias, Irene. ¿Cómo le Eh, va, doctor? es importante justamente eso, ¿no? Cuando, eh, en el caso de cuando estamos haciendo tratamientos, los dolores vienen por muchos motivos, ¿no? La carga de medicamentos genera una carga hepática, ¿no? Genera lo que tiene que ver con inflamación sistémica. Entonces, para uno ir mejorando, la primera cosita que hay que mejorar es básicamente la alimentación, ¿no? Entonces, uno va ajustando y empieza a generar cambios. No es de la noche a la mañana, ¿no? No es como me duele la cabeza y me tomo un paracetamol y mañana al despertar ya no me duele, según el caso, obviamente. Pero cuando se habla de dolores por inflamación sistémica, son muchas cosas que están por detrás de ese problema. Entonces, el corregir, el desintoxicar, el volver a reponer lo que tiene falta, como vitaminas, aminoácidos, minerales, etcétera, propios niveles de agua, electrolitos, eso todo es un montón de cosas para el cuerpo organizar. Entonces, para empezar a bajar los procesos de inflamación, ¿no? Cuando uno tiene ya una dificultad que ya se viene acentuando durante muchos años, uno también tiene que entender si hemos tardado 60 años para llegar a esta condición, no podemos pretender que en 60 días se nos cambie, porque no va a ser una realidad. Entonces, a lo largo van disminuyendo síntomas que son
malos, ¿no? A nuestro cuerpo, quizás a nuestra mente. Y eso va empezando a mejorar y a mejorar y a mejorar. Pero a principio es corregir desde lo básico. Primero la alimentación, luego el estilo de vida como tal, algún ejercicio despacito, ¿no? Para ir ajustando el organismo, para ir mejorando de forma continua. Entonces, ahí entran otros componentes de esa fórmula, por decirlo así. Las flores de Bach van a ayudar en cosas puntuales, que obviamente cuando usted tenga una consulta uno puede ir hablando, puede ir mejorando, puede ir corrigiendo, pero va a depender cuál es la base de mi molestia, ¿no? Quizás me dice muy rígido, ¿no? Quizás me dice una persona muy estricta, ¿no? ¿Qué es lo que me generó todo eso? ¿No? ¿Será que soy una persona tranquila, una persona que tuvo algunas dificultades muy puntuales y eso desencadenó todo eso? Entonces, abarca más que únicamente pasar un remedio superficial. Acá empiezan a trabajar remedios profundos, corrigiendo nuestras inquietudes internas, ¿no? En ese caso específico, como usted me está hablando, es muy importante eso, ¿no? Uno tratar esta parte emocional, hay que cerrar ciclos, hay que cerrar ciclos necesarios, importantes. Usted sabrá lo que ha vivido, ¿no? Pero seguramente hay muchas cositas como para poner un punto final, ¿no? Mejorar eso de forma continua para que ahora pueda tener un equilibrio, no tenga tanto dolor y se corrija de manera continua. Pero sí se puede hacer y las flores de Bach ayudan mucho, pero hay que tener paciencia. ¿Ok? Bueno, Everton, muchísimas gracias por el tiempo, por la charla. Sabemos, miren, hoy viene de cursos. Tuvo 3 ya. Así que viene corriendo, pobre. Así que muchas gracias por el tiempo y por la dedicación que has tenido a los grupos, porque realmente hay los grupos que están saliendo de mayores de 60, donde se está trabajando de forma integrativa, donde hacen la ficha médica, donde están trabajando los resultados. En poco tiempo, en un mes y poco, ya las personas ya están teniendo los resultados. Todo lo que está actualmente se está haciendo en DICERE es con este sistema multidisciplinar. Significa que van a tratar una patología, pero con varias terapias. Eso significa. Antiguamente, por ejemplo, si estudiaban o biomagnetismo o estudiaban agua, záperes, parásitos, flores, todo por separado. Actualmente no. Por todas las patologías que están llegando a la plataforma, se decidió hacer el sistema multidisciplinar, que es un sistema donde usted va a tratar a una persona, pero con todo lo que usted ya sabe, con todo lo que ya estudió. Haya estudiado en otra escuela o en otra plataforma, no, eso no importa. La cuestión es la acumulación de conocimiento que usted tenga para tratar una patología. Por ejemplo, después del COVID, las patologías se tratan, no solamente se están tratando, por ejemplo, con el médico clínico que la persona tiene, el especialista que tiene, más todas las terapias naturales, más la psicología, las psicólogas o los psiquiatras, y están colocando más medicación que no es medicación, todo lo que es la línea naturista para evitar que la persona siga tomando medicación. Entonces, esa es la corriente, esa es la idea de DICERE y que siempre sea desde la línea médico-científica, todo lo que enseña o todos los tratamientos. Por eso se le pide
por ejemplo, estudios médicos que ustedes tengan, que llenen la ficha médica, que ver qué le dice el médico. Cuando usted está haciendo este tratamiento, ¿qué le dice el médico? Bueno, en 3 meses se le manda a hacer otra vez los estudios médicos para ver en cuánto mejoró. Pero una cosa siempre les digo, disciplina y constancia para todo lo que hagan. O sea, ustedes son los importantes, es su cuerpo, es su vida. Entonces ustedes en esta etapa, disciplina y constancia en los tratamientos. Especialmente, como decía Everton hoy, usted un antibiótico se le da 7 días por 8 horas o cada 12 horas y usted lo hace a rajatabla. Bueno, lo naturista es igual. Porque a veces decimos, no, voy a tomar tal, me olvidé la gota, entonces no va a tener el efecto, porque es igual, tiene que ser disciplina y constancia. Entonces, ¿tiene efectos? Sí, buenos, muy buenos, porque usted va a dejar de tomar tanta medicación y se va a sentir mucho mejor. Así que bueno, eso es el equipo que actualmente tenemos. Esperamos muy pronto que otra línea de médicos se unan con nuestro equipo. Que cada vez estamos uniéndonos más a esta línea para trabajar juntos con la medicina y trabajar la medicina que ustedes tradicional, que ustedes usan, y la naturista. Así que les agradecemos el tiempo que nos brindan, sus mensajes. Recuerden de mandar siempre mensajes a la plataforma, si han mejorado, cómo les va el tratamiento, manden esos mensajes, porque no solamente anima al equipo, sino también vamos viendo cómo ustedes van mejorando. ¿Sí? Así que gracias, buena semana. Los integrantes de los grupos los veo, les voy escribiendo por el chat, así les sigue animando. Y, antes que me olvide, otra cosa importante. Actualmente tenemos una nutricionista, una licenciada en nutrición, Alicia Croco, que ustedes la pueden seguir por Metro, por el canal en Argentina Metro. Búsquenla, sigan las dietas de ella, la alimentación, porque la licenciada actualmente está acompañándonos a nosotros también y es una muy buena herramienta para su alimentación. ¿Sí? Así que gracias, buen descanso. Así que un beso, gracias por acompañarnos. Y cualquier cosa, escriben a servicio al cliente.